Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Cancún. Arquitecto Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Bien, bien. ¿Y tú? Encantado de estar por acá Qué bueno. y Ya de tenía regresar. ratito que no nos veíamos. Sí, totalmente. Y la verdad que soy fan de TAF, mi mamá también, ¿Ah, sí? Qué bueno. y no me perdonaría mi mamá que no venga a verlos. Qué bueno que estás por acá, Abraham. Platícanos, por favor, ¿en qué parte de Cancún nos encontramos? Estamos en Puerto Cancún. Es una zona relativamente nueva, no tan nueva, pero sí de las últimas que se desarrollaron en Cancún. Y, y es una zona en desarrollo. Si te fijas, hay muchas casas ahorita en construcción. Hay terrenos todavía que no se han desarrollado, pero pues está avanzando. Cada que vengo hay más casas, ¿eh? Sí, Hace 2 años que vine y que filmamos esa casa, que si no la han visto, vayan a ver el video de Artigas Arquitectos, una joya. No había nada. sí, Creo son, que toda esta manzana estaba sola. exacto. Es que también son casas más grandes, entonces el desarrollo no es tan rápido como en otras zonas, ¿no? O sea, Claro. sí, aquí tardan un poquito más las casas en construirse, pero sí se está desarrollando. O sea, de hecho hay varios residenciales ya que se están desarrollando por acá y más adelante hay otros residenciales. Entonces, pues está en desarrollo. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Este terreno tiene 500 metros, Ok. 498, 500 metros de cuadrados de terreno. Oye, y Y la esto casa de construcción tiene 1000 metros. está grande. Sí, está grande. Y con sótano, por lo que veo. Sí, tiene sótano, planta baja, primer nivel y arriba tenemos un roof con un área de lavado y una terraza que ahorita la vemos. Oye, pues ¿cuál es el reto más importante de construir una casa con sótano pegado al mar? Porque aquí estamos muy cerca ya del mar, ¿verdad? Sí, pues yo creo que el reto más complicado es el agua, porque aquí el manto freático está aproximadamente 1 metro después de esta losa que están viendo y el tema de cimentaciones y colados es más complejo que una casa tradicional. O sea, aquí hay que estar dragando agua, este, y estar trabajando constantemente con agua. Entonces, una vez saliendo de cimentación, no quiere decir que la casa se vuelva más sencilla, pero yo creo que es lo más complicado en esta zona. Nunca he visto cómo dragan el agua cuando están. Con con bombas estás sacando agua y el agua es constante, entonces hay que estar trabajando 24 horas con las bombas y así. O sea, sí está, tiene su chiste y debes de saber hacerlo, pero se puede. O sea, todas estas casas tienen ese sistema y también depende mucho de tu lote. Hay casas donde el manto de agua no está tan cercano y te permite un poquito más trabajarlo en seco, se podría decir. Ok. Pero en este caso sí nos tocó como el agua muy, muy pegada y sí batallamos en el tema de cimentaciones. ¿A dónde la mandaban el agua? La mandamos, por ejemplo, aquí a este terreno, o sea, al final el agua tiene venas, entonces agarras otra vena y le mandas a esa vena el agua, o Ok. sea, pero sigue saliendo en tu terreno, o sea, no es que la saques y quede seco, sino es sacarla y estarla moviendo en lo que trabajas la cimentación, en lo que es colados, armados, es trabajar en agua. De hecho, pues es un poquito complicado, pero saliendo de esto se vuelve no sencillo, pero Pero un poco más un poco sencillo. más sencillo, exactamente. ¿Y qué tipo de cimentación tienes en este terreno? Este es de pilotes, todo es de pilotes y losas reticulares. Básicamente toda la casa es a base de losas reticulares, desde, desde el sótano, primer nivel, segundo nivel, y el tercer nivel sí metimos un sistema de losa reticular y vigrilla. Ya por ser un nivel que no tiene peso en la parte de arriba, pudimos hacer eso. Buenísimo. Oh, pues vamos a conocerla. Sí, adelante, ¿Qué vamos. acabado tienen los muros? Es una pasta, no me acuerdo muy bien la marca que utilizamos, pero es una pasta acabado cemento. Ok. Entonces fue la idea principal de la casa, igual que no fuera blanca, sino que sí tuviera esta tonalidad diferente, ¿no? Excelente. Pues vamos a ver quién nos abre. Bienvenidos. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Muchísimas gracias.
Qué buena vista, ¿eh? Sí, 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 está padre. Creo que uno de los principales aspectos de estos terrenos son las vistas. Entonces, tratamos de aprovechar lo máximo de eso, ¿no? Este es un canal interno y del otro lado, más adelante lo van a ver, que se alcanza a ver el mar, ¿no? Entonces creo que uno de los aspectos principales que dentro de los proyectos desarrollados aquí se trata de aprovechar al máximo, ¿no? Como que es lo padre de estos terrenos. sí. Bueno, aquí la casa fue diseñada con todo el mobiliario, la carpintería, pues básicamente muy especializada y hecha a medida, ¿no? De los requerimientos del cliente. La casa se llama Azul justo por el cliente buscaba que tuviera como una identidad muy particular y pues uno de sus colores favoritos en familia es el azul. Y además que es favorito, como que los revoca pues al mar y a todo esto, ¿no? Entonces es justo por eso van a ver varios elementos en azul que van coordinando pues como que ese gusto por el color. Muy puntuales sin querer exagerar. Por eso tenemos como los sillones, las cobijas y la escultura, que las esculturas son, ahí tenemos 4 esculturas de estos autores que son, me parece, de Monterrey, son en acero. Si Está no me buena, ¿eh? equivoco, si no me equivoco, se llaman ocra, y básicamente tienen varias, como similitud a papelillo o Sí, algo sí, así. sí. Y en lo largo de la casa van a ver varias. Al cliente le gusta mucho también la parte del arte. Igual este escultor, que ahorita les digo el nombre, justo tenemos otras del mismo autor. Entonces tenemos 2 autores, o dos, el escultor y las de allá, que como que van por varias áreas de la casa. Pues algo importante que nos destaca de varias casas que hacemos es justo como estas plantas libres, ¿no? Donde se comunican los espacios interiores con el exterior. Voy a Eh, ver esto. pues recordemos que al final el, el vivir aquí se presta para querer estar también afuera y tener una convivencia. Entonces, una parte del diseño importante de la casa es que justamente los canceles se ocultaran. Claro. Entonces tenemos Son canceles canciones pocket, pesados. están un poco pesados, Eso, pero se ocultan al final. Ahí está. Es que no Si siempre se quieres abren ahí. completamente, entonces llega un sí, punto en el que Sí, se exacto. claro. atoran. Es algo más como tal vez tienen un evento o tienen una fiesta o algo y es cuando más se abre, pero pues te genera como esta continuidad del espacio, ¿no? Está padrísimo. Y justo tenemos estos pockets en los laterales. Me encanta la planta arquitectónica. Ojalá que la podamos estar viendo con el radar para entender qué libre es, ¿verdad? Toda Sí, esta zona. Prácticamente tenemos aquí, no sé, 10 por 10, Sí, completamente abierto. sí, de hecho, esta parte de aquí mide 15 metros ¿Ok? a lo largo, a ¿no? lo largo y tenemos 5 de interior Ajá. y Lo vuelvo. 5 de exterior hasta donde está la alberca, ¿no? ¿Ok? Sí, está súper abierta la planta. Y Sí, todas las recámaras, todo se compacta al frente. la principal tenemos hacia parte de... Sí, la principal está acá, Ujú. Ah, ya, que va hacia el canal y todo. Entonces la vista principal, digamos que la vista principal en la parte de nivel de recámaras es hacia acá claro. y las secundarias las tenemos hacia allá. Ya ahorita que subamos vamos a ver por qué el jacuzzi está en otro lado y así. Ah, muy bien. Y pues bueno, principalmente es eso, siempre tener como esta convivencia exterior, ¿no? Que principalmente nos importaba pues tener como el bar, tener el área de camastros, la alberca, que la alberca casi siempre hacemos esto, ¿no? Como un área húmeda, que también funciona como chapoteadero si tienes niños chiquitos. En lugar de tener el chapoteadero como dividido, lo hacemos casi siempre por área, como un área húmeda o espejo de agua, algunos lo pueden conocer como espejo de agua. Y esta alberca se hace igual con Infinity, efecto Infinity, para que pues tenga esta continuidad. Ahorita no está prendido el efecto Infinity porque hay mucho viento, pero pues hace ese efecto, por eso tiene esa inclinación, esa diagonal que vemos en la alberca. Ah, claro. ¿Cuánto mide de ancho la alberca? 270 me parece. 270. Sí, Sí. 270 de año. De acuerdo.
Me gustó el piso, porque adentro, ¿qué tipo de mármol es? Adentro tenemos Eros White. Básicamente todo el interior de la casa es como en blanco, ¿no? Si se fijan. Y es Eros White, todo piso, escaleras, ahorita que subamos baños, todo lo que tenemos básicamente en blanco es Eros White, a excepción de la barra. Y todo la mayoría que tenemos de cubiertas, como cocina, bar y baños, vamos a ver el granito Leder San Gabriel, que igual era uno de los que más le gustaban al cliente, y la verdad es que a nuestro particular también nos gusta mucho la versatilidad que tiene el Leder, ¿no? El granito en general pues es mucho más resistente, y se buscaba que fuera un material resistente justamente por los pits, que es una estufa especial, ¿no? Diferente. Exacto, que en lugar de tener como la parrilla, no sé, de vitrocerámica, que, ojo, también están hermosas, pues esta tiene como una particularidad distinta, ¿no? Que solamente tienes el pit, básicamente, ¿no? O sea, Está padre, porque solo como las dice Blanca, flamas. sí te da No como me otro acuerdo si las aspecto compré. de cocina, ¿no? Ahí está. Se ve muy etérea, Sí, ¿no? se ve Ajá, padre. sí. Pero al mismo tiempo industrial, eso también me gusta. Sí. Sí, sí, la resistencia, o sea, como que básicamente tenemos pues todo eso de hierro, o sea, sí, sí puede soportar muy bien sartenes, esto aquí puedes poner un teppanyaki, ¿no? Ok. Y lo padre es eso, que tu limpieza pues es más limpia, ¿no? Bueno, más limpia, bueno, más Sencilla. sencilla, Ujú. sencilla, exacto. ¿Y qué tipo de instalación especial tiene? La verdad es que no, ninguna, ¿eh? Bueno, no se Sí es alcanza a ver, pero independiente cada pit en cuestión de instalación de gas, tiene, pero o sea, tiene como una parte baja, digamos, donde tiene todo el mecanismo que se conectan a su vez, y al final se conecta con el gas. Y trae una plantilla, que lo difícil es hacer los barrenos, Ok. porque tienes que hacer los barrenos para que casen con la plantilla con la que viene. Y tú puedes decidir si quieres esto al revés. O sea, puedes decidir que el pit más grande venga de este lado y estos vengan de este lado, izquierda o derecha. Ok. No puedes configurar que vengan en diferentes. O sea, no puedo decidir que esto lo quiero del otro lado. O sea, sí viene ya con una Ah, configuración. claro, uno pensaría que puedes comprarte 2, 3 y tú haces tu propia estufa. Sí puedes, o sea, sí, pero digamos que como que hay varias opciones. O Ya. sea, en esta opción, cuando ya te viene configurado 4 y uno grande, y lo puedes hacer izquierda o derecha. Ok. Pero puedes comprar si quieres solo 2 o solo uno, Ah, pero está te bueno. viene solito y con otra configuración abajo. Y te obligan o te dicen la separación que tiene que haber entre las Tiene una hornillas. plantilla. Ah, qué Entonces bueno. pones la plantilla y justo, pues ese es el trabajo que estuvimos viendo con el marmolero. Obviamente el marmolero en este momento no había hecho una de este tipo. Entonces es como, pues lo normal es cortar el cuadro y ya está, ¿no? Y la misma parrilla tapa Ujú. cualquier detalle. En este caso tenía que ser muy prolijo el corte y muy exacto, porque si había un error, pues había que sí, volver a más bien creo hacerla, que es ¿no? más de Otra piedra. supervisión Ajá, sí, Ajá. que sí, de sí, complejidad. Claro, sí, creo que el supervisar que no te hagan la perforación donde no debe Ujú. y que a veces las piedras pues son bastante costosas, pues el equivocarse creo que complicaría mucho el asunto. Entonces más sí. bien es la supervisión más que la instalación, ¿no? Sí, o sea, ya que te enfrentas a eso, la verdad es que hoy en día si volvemos a hacer otros, ya lo vemos sencillo, ¿no? Pero sí hay que estar ahí para definir, poner la plantilla, trazar, hacer el corte y ya respirar y todo está bonito. Y bueno, realmente esta cocina tiene bastante diseño especial. Es una cocina italiana eh, que trabajamos casi siempre que sean los menos materiales posibles, ¿no? Casi siempre buscamos que sean 3 y por ahí uno que le haga guiño tal vez o un detalle especial. Entonces, en la casa como tenemos, les decíamos, el Eros White, afuera tenemos el Santo Tomás, que vamos a irlo viendo en el frente de la casa en diferentes formas de haber trabajado la piedra. Y en maderas tenemos nogal. Como esa es cocina italiana, buscamos que fuera es chapa natural de nogal sobre hidrófugo. Y básicamente, la verdad es que el grosor de estas puertas son bastante lindas y Está demuestra esa bueno, robustez, ¿no? Claro, Que normalmente ves en una cocina industrializada más delgados, ¿no? claro. Como de 18 18 milímetros. milímetros o hasta, Ujú. ajá, pues tiene casi 2,5. Y presenta una robustez muy linda, la verdad. Que al tacto también se siente diferente, ¿no? O sea, se Sí. siente más grueso, te da como más
no se puede hacer con más seguridad o más, se siente más con forma. Ujú. Y sigue manteniendo esa naturalidad, que luego es bien difícil encontrarlo con una cocina sinterizada, ¿no? Bueno, sí, industrializada más bien sería el término. Digo, detallitos como de cocina, la barra la queríamos que se viera el canto pulido. Lo más tradicional es la nariz, que la tenemos del otro lado. Ahorita les explico por qué aquí sí la nariz. En este lado sí tenemos la nariz, que es lo más tradicional, porque mantuvimos como el mismo grosor y quisimos hacer este marco a todo alrededor para generar un marco de granito, del mismo granito, vaya, y tener este mismo espesor de lo que viene la nariz Claro. y poderle dar revuelta. Se ve muy bien el detalle, ya lo entendí. Se Ujú. mimetiza muchísimo, eso sí. Sí. Te tienes que fijar. Sí, buscábamos que la cocina y bueno, en general la casa también, el negro es el acento, ¿no? Ujú. Que hace unión a todos los demás elementos. Entonces, por eso el faldón es negro, las puertas negras, pero sí queríamos enmarcar ese granito que la verdad se ve muy lindo. Es un trabajo muy interesante el poder poner un plafón de De granito granito. en cocina, ¿no? ¿Cómo lo fijan? Estructura de acero. Ajá. Se genera un bastidor de acero anclado a la losa, con unos anclajes a la losa, y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, con alambres básicamente se amarra el mármol, Ajá. el granito o mármol, lo que se guste hacer, y es como se empotra básicamente todo. ¿Y Está cómo colgado. fijas el alambre al granito? Normalmente al mármol o granito se Ajá. le hace como una especie de rebaje Ok. y se une, o sea, entra el alambre y Ujú. después se empasta con resina y no me sé todos los términos Ok, específicamente. pero la resina es lo que le da La Exacto. resistencia la de, resistencia. ajá, Sí, de hecho todas exactamente. las piedras que van a ver en la casa tienen ese sistema, todo está con alambres. Entonces, como son piezas grandes, o sea, son Claro. placas grandes, Ajá. por seguridad siempre se le debe meter esos alambres por si en algún momento se llega a vencer el, El adhesivo el o alguna adhesivo, se Sí. quede mantenida, se queda la pieza, ¿no? O sea, sostenida. se queda sostenida y da tiempo de reparación y todo. Claro. Entonces, en piezas grandes principalmente, no en piedras pequeñas y todo eso no vale la Ujú. pena porque también el costo es diferente, pero en piezas de placas sí es lo más recomendable que se debe de hacer, ¿no? Y bueno, Interesante por el peso. sí, el peso es bien importante, sobre todo cuando lo tengamos en techos, ¿no? Bueno, sí. En el tema de la isla, la clienta buscaba una piedra blanca, lo más blanca posible, pero era complicado, fue un reto ahí encontrar cuál era la ideal, pero quería que tuviera esta textura, mucho más rugosa que el mismo leder, ¿no? Ok. Y esta piedra blanco tazos, que el mármol Ah, blanco tazos es el más puro de los blancos, de ¿no? los blancos. Ujú. Ajá. Y justo tiene estas vetas, pues si lo viéramos en su naturalidad, digamos, sin haber hecho trabajo, pues se vería más marcada la veta gris, que son por eso luego se ven como estas vetitas grisecitas, pero se martelinó. Literal, el marmolero nos hizo 3 muestras hasta que llegamos a la probada que nos gustara Ujú. y que le diera esa rugosidad que se buscaba en la piedra. Entonces tiene un trabajo aquí Bastante arduo. bastante artesanal Sí. y del marmolero. O sea, la piedra nos las dieron pues como te dan el mármol normal, ¿no? Ujú. Y todo está trabajado, incluso hasta abajo, si sentimos la mano abajo, también se siente la parte de la piedra. Queríamos que lo más que puedas Sí. sientas la piedra. O sea, y tiene una estructura también de acero, que Claro. viene anclada, trabajada desde aquí, nace internamente nace desde el suelo, obviamente se ancló, y aquí se oculta para poder tener una carga que esta piedra iba a tener, ¿no? Claro. Sí, porque es un voladito, ¿verdad? Como de 60 centímetros. Sí, Sí. bueno, de aquí tenemos como 30, pero el granito va entrando hasta acá. O sea, el granito negro entra como, casi son 80. 80. Sí, ¿no? Sí, es Sí, importante. sí. Entonces, sí, el proceso de haber esto hecho realidad es con una estructura de acero. Es lo que nos puede dar la rigidez, ¿no? Habría pensado que era una especie de ácido, pero no, fue martelinado. Fue Ujú. martelinado, sí, No es mucho trabajo y además muy delicado, ¿no? sí, Porque la Sí. piedra la puedes sí. romper. Sí. Que aquí siempre, pues nosotros
como que siempre platicamos mucho todas las cuestiones que tienen los materiales de cómo se comportan, ¿no? Y evidentemente, comentándolo con los clientes era, bueno, sabemos que el mármol no es recomendado para cocinas por el hecho de la porosidad, pero este es desayunador. Entonces, como que se prestó más, o sea, se entendió que, bueno, no hay problema, se va a cuidar, o sea, como que se entiende el entendido que se va a cuidar más. Y a diferencia del granito, que el granito pues es mucho menos poroso que un mármol y es más recomendable para cocinas. Entonces, aquí es donde realmente ese es el trabajo. Ya hemos estado aquí en varias ocasiones con los clientes y han preparado infinidad de comidas y las preparan pues en lo que es toda la barra, ¿no? Y aquí realmente es más pues desayunador. Servir. Sí. Está buenísimo. Es Sí, una aquí muy en la buena casa cocina. creo que vamos a ver esto que menciona Blanca de las diferentes texturas de las piedras. Ajá. Entonces, ahorita pues son estas, ¿no? Pero en el transcurso ahorita que vamos el recorrido, hay diferentes texturas de la misma piedra y que Ok. te cambian también las tonalidades. Y bueno, acá tenemos la sorpresa de siempre. A ver cómo está, ¿eh? No sé cómo está. Sí, está ordenado. No lo dudo después de ver estas alacenas. La alacena. Y pues igual es como tener esta alacena que... ajá. Creo que me crucé. Tenemos pues una alacena que aquí sí la cocina es una cocina, bueno, es más bien, es con elementos de cocina, pero nacional. Ok. Entonces buscamos que se viera más parecido a nogal, pero esto sí se nota un poquito más lo sintético, ¿no? La melamina. Ajá, la melanina, que de todas maneras, pues la verdad es que le queda muy bonito, o sea, es algo que tienes que verlo, sentirlo y al tacto y decir, ok, no es madera natural, pues no, pero Se ve muy fino. exacto. Se ve bien, bien fabricado. Y sigue con la misma idea de que fuera nogal, ¿no? Claro. Y pues al final siempre ya, como que ya se está volviendo un must de las solicitudes de los clientes que no se vea dónde está la alacena. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, ya no cerró la puerta, la idea es que al final pues cierre. Sí, sí, sí. Y Sí. queda el paño y se esconde. Sí, no quisimos ponerle manija porque pues no quería. Sí, O sea, se ve más linda Sí, así, ¿no? que se vea como Que el parezca panel, que como es un otro panel, ¿no? Ujú. me encanta, porque además cubren el espesor del muro, ¿verdad? Con la Ajá. misma Sí, hoja. con la misma melanina. Ujú. Que de hecho esto lo que se hace es, como esta viene de Italia, literal, estos módulos negros, Ajá. entonces esto nos lo dieron y el carpintero aquí lo trabajó para que se volviera puerta, porque como tal, pues las cocinas no hacen puertas, Claro. o sea, no de esta dimensión, ¿no? Te pueden hacer puertas pues, cortas, pero no así. Entonces eso es un trabajo de traer el panel, hablar con el carpintero y hacerla, ¿no? Y explicarle cómo. Sí. Excelente. Yo ya me debrayé mucho con la cocina. Me encantó. Y este es Sí. el elemento, pues, como más de café, bar, cava, interior, que justo está ubicado aquí porque pues tiene relación con el exterior Ujú. y con el desayunador. Entonces, si tienes, no sé, un invitado o algo, no tiene como que hacer todo el recorrido de cocina, sino pues ya simplemente puede pasar por aquí, ¿no? Déjame ver si puedo prender. Justo apagué. Eso que escucharon ahorita les explico qué es. Ahí está. Estaba, ¿no? claro. Y pues Tiene es... dos luces. Sí, son las luces que vienen de atrás. Ah, ya. Y la luz de atrás, como tenemos el cristal, pues lo hace ver, lo refleja todo el cristal, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, es lindo. Y también, pues, se repite en la cocina. Que es como que estas cancelerías de cristal que le hace ver como más relajado sin tener tanta carpintería otra vez arriba, ¿no? Ujú. Sí, se ve muy fino. Sí. Y viene ya todo el gabinete con puerta Sí. completo. Ustedes ya nomás colocan este. Sí, la misma empresa, en este caso, la Ujú. misma empresa lo instala. Ok. Entonces instala todo o sea, toda la luminaria, básicamente todo. Sí. Trae pues sus herrajes para poderlo jalar por abajo. Tipo bola. ¿No? Está Sí. genial. Pues es Ok. un proyecto, o sea, creo Sí, que la la cocina. cocina es un proyecto dentro del proyecto del dibujo, ¿no? O sea, del estar proyectando y todo, y también la elaboración es un tema, la cocina, ¿no? O sea, elaborar, el coordinar desde que viene de Italia y todo, Las guías las guías mecánicas. mecánicas, la Sí. parrilla, o sea, sí es algo, Es una especialidad. es una especialidad. Sí. Exacto. En la Academia de Arquitectura Avanzada tenemos un curso de diseño de cocinas y eso lo recalca mucho el maestro. El arquitecto Alberto dice,
en Estados Unidos es una especialidad. O sea, tú tienes un kitchen master y él se especializa en diseñarte solamente la cocina. Sí. Exactamente. Sí, de hecho, la empresa que la llevó a cabo, pues fue también con ellos en conjunto, ¿no? Ok. El llevarla hasta el resultado. Sí, normalmente como las trabajamos con el proveedor, básicamente que sea, nosotros creamos el diseño, el render, hacemos todo del diseño general, de cómo lo conceptualizamos y ya ellos pasan por su programa para hacerlo materialmente posible, ¿no? O sea, realmente el diseño sí lo trabajamos mucho nosotros y luego a ellos les hacemos correcciones si vemos Claro. algo que tal vez por ahí no va. Entonces es como pues se pueden crear así pues todos estos elementos de cocina. Hablando de ese programa, estamos ahorita colaborando con una empresa que de hecho se dedican a hacer ese programa que se llama Promob, Ajá, ¿verdad? sí, exacto. Promob, les vamos a dejar aquí las redes sociales para que lo conozcan. Es un programa que lo debemos de utilizar mucho más los arquitectos, porque Sí. cada vez, como dices, la cocina es un proyecto dentro del proyecto Sí. y Promob, a diferencia de otros programas, ya te da las dimensiones reales de todos los muebles. Entonces, cuando tú diseñas con Promob, que es bien sencillo, pues ya las modificaciones que te van a hacer muchas veces, pues ya tú te vuelves el especialista, Sí. ¿sabes? Digo, Sí. para guiar mecánicas y todo, pues te ayuda bastante. Sí. Inmediata, y también los presupuestos, que eso se me hace Sí, bien interesante. también. Sí. Te las da automáticamente porque ya tienen los costos del mueble, de la melamina, de todo. Sí, estaría genial Exacto. que se implementara, ¿no? Desde el proyecto ya tenerlo bien definido eso. Exacto, porque muchas veces nos retrasa la idea mecánica, ¿verdad? De la ejecución. Exactamente. Sí, porque Sí. necesitas eso para poder afinar todos contactos, apagadores, para que el resultado se vea armónico. Exacto. O sea, el proceso que está detrás es súper importante para que al final se vea algo lindo, ¿no? Este resultado, sí, no, esta cocina está de revista. Sí. Sí, está muy bonito. Y pues conjuga con todo, ¿no? O sea, la idea de este monoespacio es que pues, el monoespacio llega hasta acá, hasta el área exterior. Entonces, en una reunión, pues tienes toda esta área habitable para transitar. Claro. Bueno, Súper y cuidado. les decía el sonidito que se escucha cuando claro. prendo. Ajá. A veces un apagador, incluso estos apagadores que pusimos en la mayoría de la casa es Living Now ¿De Vitichino? Ajá, de Vitichino, que lo hemos estado usando mucho porque se automatiza, tiene como mucha amabilidad con la automatización. Claro. Y además, pues la placa, digo, igual ahorita las vemos, son muy finas, parecen No se pianitos. ve, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Y ese sonido que se escucha es cuando tenemos bastantes luces y a veces, aunque es muy buen apagador, no da la capacidad el apagador para prender la iluminación. Entonces, ese sonido es un contractor que justo si ven esos registritos, en esos circulitos del plafón, que por ahí tenemos otro allá, es donde tenemos ese registro que es el equivalente a un driver, ¿no? No lo sé así Pero es un drive. así una especialidad es muy, muy detallada, pero es su función. Apoyarle y dar energía para que prenda el mueble. En este caso, por ejemplo, aquí también tenemos otro contractor. Ok. Porque aquí justamente teníamos todo esto iluminado y cuando diseñas, pues se ve siempre muy interesante, ¿no? El resolverlo es la otra parte del proceso y ya calculando toda la densidad que necesitábamos energética, pues el apagador, por más bueno que sea, no logra dar la fuerza. Ok. Y Son demasiadas luminarias. Exacto, sí, o sea, sí, no recuerdo cuántas son, pero más la tira LED de arriba, pues sí genera una necesidad de un elemento adicional. Voltaje. Entonces hace ese sonidito porque es su función, o sea, como que... Incrementar el voltaje, ¿no? Exactamente, Ujú. sí. Entonces, bueno, por eso ese sonidito. Excelente. Esta piedra se enamoró el cliente cuando la vio y este mueble había varias opciones en el proceso y primero era como un mueble con más repisas, o sea, como más decorativo, con más elementos, pero en una vuelta que se dio a la marmolera, pues dijo, aquí vi una placa que la quiero en mi casa, ve a dónde, ¿no? Vamos a A donde ponerla. tengas que ir. Sí, entonces pues la vimos y dijimos, pues creo que aquí está el lugar adecuado para equilibrar también los tonos claros, los azules, y pues la idea es que se viera más como un cuadro, ¿no? Claro. Y es tipo Onyx, o sea, te deja pasar la luz. Que sí, no la hicimos así porque realmente donde solo deja pasar la luz es en las manchas blancas Ajá. y como que hicimos el ejercicio y no nos encantaba porque nada más iban a ver como estos elementos. Digo, igual Ok. en Sí otro... es translúcido, pero en esta ocasión
creo que Sí, no les pero No era la intención. no era la sí, y intención, además exacto. como que solo son estos, ¿no? Claro, claro, claro. Y la idea era como dejarlo literal como un cuadro. O sea, como si hubiera parecido que alguien pues, Lo pintó. lo pintó, pero es una piedra natural. Muy bonita. Buenísimo. ¿Y qué tenemos en la parte de adelante? Yo creo que son los servicios, ¿verdad? En la parte, los servicios están en el sótano Ah, y en esta parte de aquí tenemos el medio baño. Un medio baño Cerrar. aquí, que igual todos los baños están forrados y seguimos con los mismos materiales de la casa, ¿no? El mármol blanco y el San Gabriel Leather en cubiertas. se ve muy fino, ¿verdad? La placa completa en el muro. Exacto. Genial. Sí, es un tema trabajarlos, pero el Igual, resultado es muy bueno. pues otro mueblecito que teníamos, pues justo estos elementos también, ¿no? Tener como estos muebles de nicho decorativo que te dé como un vestíbulo hacia el baño. Claro. O sea, como que la mayoría de las posibilidades, más bien no, en la manera más posible, no sé cómo decirlo, este, En la medida de lo posible. exacto, sí, Ajá. en la medida de lo posible, tratamos de que la puerta del baño se oculte lo más que se pueda, Claro. que no esté como que tan franca a tu Ajá. sala comedor, ¿no? Entonces justo esto, pues es este pasillo que a la vez se vuelve como un elemento que si accedes, pues decora bonito, ¿no? O sea, como que entras y ves algo, o sales del baño y ves Claro. pues, algo Creo que es algo que en lugar de ya ver una pared, ¿no? Exacto. Como está que es- entendido por los arquitectos, ¿no? Como que el baño no tiene que estar Pero sí, dentro pero del es área. importante porque no siempre se logra, ¿eh? Sí, por eso Sí, digo que en la manera de exacto, eso, en la manera de lo posible, como Y, dices. el y también me tratar de gusta que porque te da un ancho, ¿verdad? Ajá, Muy, muy agradable a este muro, sí, que si exacto. no se vería muy, muy delgado. Sí, exacto. que está Sí, dividido, o sea, justo está dividido en medio y tenemos el otro mueble que es el de televisión. exacto. Entonces, como que justo aquí hay un muro que nos ayuda con las instalaciones para dividir el mueble que tenemos acá y el mueble que tenemos aquí y efectivamente genera pues justo esta misma alineación. Exacto, la masa aquí. Y el lograrlo Sí. también hay que ponerle atención, ¿no? O sea, esas esquinas que te quede Sí, con las todas vértices. las uniones, todas las vértices en un solo punto, Ajá. también requiere una organización desde el proyecto hasta la obra. O sea, contar con los acabados. Por ejemplo, aquí tenemos este muro que obviamente es más ancho, lo que es la placa, que el acabado, más todo, y en este lado no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacerle para que te quede todo al mismo paño? O sea, Claro. desde ahí se tiene que estar pensando desde el proyecto hasta la ejecución, ¿no? Ujú. Los espesores. Los Ir espesores de acabados cuidándolos. y Sí. todo. Y los adhesivos con lo que vas a colocar, ¿no? Ujú. Porque podemos decir, bueno, a lo mejor la mayoría de las piedras vienen en 2 centímetros, pero bueno, además te falta el adhesivo, que también van a ser otros 2 centímetros, a lo mejor. Pues por ahí ya tienes 4. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 4? O sea, Y ¿cómo los estar vas a seguros remeter? también de esos espesores de mármol, porque Sí. Sí, nos ha tocado poner mármol de 4 centímetros. Ah, sí. sí. Entonces, es pues planearlo y si no lo planeaste, resolverlo también aquí en Claro. la obra, ¿no? Sí. Y bueno, de este lado tenemos el cuarto de visitas, que justo está ubicado, pues, de manera lo más estratégica posible, para que esté cerca todavía de la salida, ¿no? No tan comunicada con... Está muy bien. Sí, Ventilando hacia el frente. ¿Qué dimensiones tiene? esta me parece que tiene como 5, O 5 por 4. 10, como por 3,84 acá, ¿no? Más o menos. Ok. 4,10. Sí, o sea, estaba pensado para 2 camas matrimoniales. Ujú. Está perfecto. Ahí están. Los burocitos también los hicimos, o sea, como que fuimos haciendo todos los mueblecitos que tuvieran como coordinación, o sea, piedra de San Gabriel Leder, nogal, Nogal las mesas, ¿verdad? todo lo que vemos en madera Es nogal. es nogal, nogal, sí. Ah, se ve muy bien. Es nogal entintado muy suavecito, como un poquito más oscuro, o sea, porque luego por ahí el nogal tiene luego variaciones. Sí, ¿verdad? Hay unas Entonces, partes como más amarillas Sí. también en el nogal. ajá, Ah, me gusta el diseño de todo este vestidor baño. Muy sí, alargado, ¿verdad? sí. Que es el volumen que ves que sostiene el volumen de arriba. Claro. Y todo forrado, el mármol se ve súper bien. Y aquí hay igual algo importante, como les mencionaba aquí Daniel, que era propuesta para 2 recámaras,
pues justo el lavabo queda por dentro. Bueno, si te cierro, te como vas a separado. quedar ahí. Si te vas Ah, ok, ok, te vas ok. al baño a bañarte, Ajá. el lavabo queda exterior, ¿no? Queda por fuera, está Ajá. muy bien. Entonces pueden estar, Y es simplemente cambiar la puerta, ¿no? ajá, Del hogar. Ujú. Tienes la independencia de las dos áreas. ajá, si puedes cerrar esa ya. Ese sería el normal, ¿no? Ujú. O sea, como siempre estaría. Entonces, si hay dos personas aquí, pues puede uno entrar y estarse bañando, ¿no? Y Ujú. otro en el lavabo y los dos están. Con un solo baño. Sí, Ujú. y en realidad, como dice Daniel, es algo muy sencillo. En lugar de haber puesto la puerta pegada al lavabo, pues la recorres La al recorres. WC. Muy buena idea. Y además la luz que nos da esa ventanita hacia el vestíbulo también te ilumina un poco hacia el lavabo, ¿no? Claro. Son ahí como detalles. Y la puerta, cómo recibe la luz, esa puerta se ve muy bien. Sí, y Sí, en los baños lo que hacemos es tratar de meter todos los equipos de aire acondicionado, por eso está más bajo ese, Ah, que nos claro. gusta también que el baño no esté tan amplio, ¿no? ¿Qué Entonces, sistema usan? este fan es and fan and coil. coil, Fan and coil. Sí, y Y toda la esas son casa es fan and coil. Este son es las la rejillas inyección y el y el retorno retorno. del aire acondicionado, y el equipo está dentro del baño. O sea, justo el cerramiento de la puerta es a nivel del plafón donde vamos a tener pues el aire acondicionado. O sea, por eso es más bajo este Claro. plafón. Ahí está guardando. ¿Qué espacio necesitan para colocar el equipo? Pues Pues mínimo 50 centímetros. sí, ¿Sí? Porque sí, el equipo más todo el espacio que requiere las canaletas y todo ductería. la ropa, Ujú. ductería, mínimo 50. Ok, muy buen dato. Sí, Sí, ¿Y aquí qué altura tenemos? Aquí es más de 3, ¿verdad? como 305 más o menos. 3 o sí. 5. Excelente. Que también hay plafón, entonces la losa está más alta. Más arriba. ¿Siempre trabajan así con plafond? No No, siempre, depende de depende la casa. del proyecto y de la casa. Aquí sí, por el sistema estructural era lo más conveniente y por el tema de los aires acondicionados, pero hay casas donde si se puede evitar el plafón, lo hacemos. Es que últimamente lo he estado viendo más y se me hace bastante práctico, ¿verdad? Sí, Porque sí, terminas muy rápido esa área. sí, tiene sus ventajas, Ajá. el plafón. Precisamente por eso, reparaciones, todo es más fácil, ¿no? Oye, este espacio está bueno. Platíquenos de Esta es esta una triple escalera. altura, es la Ajá, circulación que viste desde afuera. ajá. Esta te dirige hasta el sótano y te dirige hasta el último nivel. Entonces se convierte en una triple altura que lo que hicimos es hacer una escalera eh, llamativa, que no fuera sobrecargada, que siguiera con los mismos elementos de los acabados que traemos en toda la casa, pero diferente, ¿no? O sea, este murito que diseñamos aquí trae las mismas piedras del Santo Tomás, pero en diferente acabado, ¿no? Ajá, justo lo que les platicamos hace rato, ¿no? Es el mismo material, este es al ácido y este es amblasteado. Ok, Y eso siempre nos parece muy interesante cómo una piedra natural va a darte dos tonos, ¿no? claro. Totalmente opuestos, Sí, ¿verdad? sí, Exacto. sí, sí. Si este es Entonces, el de la terraza, como lo tenemos ahorita es el de la terraza, y en la fachada tenemos estos. al ácido. Ujú. Pausa. Nada más. O podemos bajar al sótano también. ¿No? Porque Muy bien. el sótano también tiene cosas interesantes. ¿Ah, sí? Sí. Pues ustedes me dicen. Pues Pues sí, ¿quieres subimos, yo bajar? creo que subimos y salimos por allá. Sí. Pues sí. Bueno, está bien, Adelante. subamos. Ujú. Bueno, y como mencionaba Daniel, la escalera era un punto importante. Cuando nosotros proyectamos, normalmente hacemos la pregunta de la escalera, ¿qué tan importante es para ti? Claro. Y el cliente puede responder, para mí es solo subir y bajar. Y la verdad es que el casi 80-90% es quiero una escalera escultórica, ¿no? Entonces, esta fue una de esas respuestas y justo se buscó eso, ¿no? Que fuera una escalera escultórica, nuevamente usando los mismos materiales que tiene toda la casa, ¿no? Y siempre se proyectó pensando, no se sabía en su momento en específico qué artista íbamos a tener de escultura, pero se buscó que siempre hubiera una escultura. Entonces, por eso este bloque que tenemos abajo que sostiene pues algún elemento y en este caso pues es esta obra, ¿no? Está buenísimo. Sí, está padre, porque aparte Que, del recorrido, pues siempre la ves, o sea, es tu día a día, ¿no? A ajá, fuerza tienes que pasar por aquí para que vayas al sótano o para que vayas a tu habitación.
Y además los barandales de vidrio, ¿verdad? Creo que es Sí. importante para poderla ver. Sí. Que bueno, igual pues buscando pues también esta sutileza y cuidado en el cristal, perdón, puliendo bien el canto que luego se olvida, ¿no? Claro. Puede ser. Entonces se buscó también todo esto que se viera bien. Fue un trabajo bastante interesante porque como lo comentábamos abajo de la parte de cuando sostienes un plafón de mármol o de granito, necesitas una estructura de acero. Evidentemente en una escalera necesitas también la estructura de acero. Ujú. Y aquí el proceso fue escalón por escalón, Sí, creo que colado cada uno. dentro de la casa este es otro proyecto, en esta casa, ¿no? Es otro proyecto como la cocina. Esto dedicó un cálculo estructural especial para la cocina, digo la cocina, para la escalera y la ejecución también. O sea, todo es estructura de acero empotrada en el muro. Entonces las traves que sostienen esto, cómo van a empotrar Las el alfardas. mármol, que igualmente está amarrado para que no se vaya a desprender en la parte de abajo y suceda algún accidente, sino está todo amarrado. Y la rigidez que tiene la escalera que no vibra, y en Claro. una escalera volada y con tanto peso, Ujú. sí hay que tener cuidado y hacer sus respectivos cálculos, ¿no? Es bien interesante porque está flotando en esa esquina, joven. Así Chequen es. eso. Sí, este es un detallito que en todas las esquinas está flotando, tanto aquí como allá, en la esquina de abajo. Entonces da la apariencia que es una escalera monolítica, pero no, está separado cada elemento. Eso es muy, muy Sí, complejo. es Sí. complejo. Y tener esa rigidez también es complejo. O sea, lograr que no vibre, que con tanto peso de mármol y cristal, eh, pues sí requiere su trabajo. Claro. ¿Cómo se anclan las vigas, por ejemplo, aquí a la losa? Viene una trave de concreto Ajá. y esto viene con una placa que el espesor igual nos lo dio el calculista Ujú. y todo bien anclado. Hay anclas que se agarran a los muros, por eso los muros también son más anchos, Ok. para que no sea un muro delgado, sino que el mismo muro agarre la ventana, digo la ventana, la Que de escalera. hecho el Pues de allá es claro. de concreto, ¿no? Todo este muro, tenemos un elemento en concreto que atraviesa toda la casa. Sí, estos muros son más gruesos, este muro es más grueso, más grueso, entonces eso hace que agarre mejor la escalera. O sea, no puede hacerse en un muro delgado. Entonces desde el proyecto también se tiene que pensar eso, ¿no? Que esos muros van a sostener algo muy pesado y hay que engrosarlos y de qué manera vamos a anclar estas placas al muro. Súper bueno. Y el detalle del cristal, que es otro elemento que también tiene un peso importante. Claro. Entonces, justo lo que buscamos no queríamos estos como eh, los chuponcitos. Herrajes. Ajá. Ajá. Entonces, la misma alfarda hicimos como una segunda alfarda, que justamente esta es la estructural. Ok. Y la de acá es la que en realidad abraza y sostiene el cristal.